están? Para los que no me conocen, mi nombre es Barbie. Todavía no tengo intro, así que si me quieren ayudar en los comentarios dejándome ideas de qué puedo decir en mi intro sería genial. En el video de hoy les voy a contar mi experiencia con todos los piercings que tuve, que no fueron tantos, pero es algo que me preguntan un montón, así que bueno, acá está. El primer piercing que tuve fue a los 14 años y me costó un montón convencer a mi mamá de que me deje hacérmelo. Fue el Vertical Labret, seguramente por acá les voy a dejar una foto de cómo me quedaba puesto. En ese momento estaba re de moda ese piercing y yo lo quería tener. Así que nada, un día convencí a mi mamá y a la salida del colegio le pedí a mis compañeros que me acompañen a hacérmelo. A unas cuadras de mi colegio había una galería en la que vendían ropa y también había un local de piercings y tatuajes. Salimos del colegio y me acompañaron al lugar. Encima me acuerdo que iban grabando todo y yo tenía miedo de tipo hacer alguna cara de dolor o de sufrimiento y que quede grabado y me redescansen. A mí se me hace que eres marica. Pero bueno, por suerte eso no pasó. Cuando llegamos al lugar no hubo ningún tipo de problema con el tema de que yo sea menor. Eso fue medio raro, pero bueno. Me hicieron sentar en una silla de esas que se tiran un poco para atrás y el chico me marcó con una lapicera en dónde me iba a hacer, tipo, dónde iba a arrancar y dónde iba a terminar el arito. Me preguntó si ahí me gustaba y tipo, estaba derecho, estaba bien, le dije que sí. Pero el problema fue que cuando me pasó la aguja, el aro quedó torcido, tipo, me puso el arito entero, todo, y había quedado así, torcido. Y vamos a ponerle una calificación al dolor. El primer pinchazo fue, por ejemplo, del 1 al 10, había sido, no sé, un 4, ponele, un 4. Pero el problema fue después, cuando me tuvo que volver a pasar la aguja porque el arito estaba torcido. Me dijo, mira, ¿ahí te gusta? Y yo lo miré y dije, tipo, no, está torcido, está así. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Me dijo, bueno, si querés te lo hago de nuevo. Entonces me volvió a pasar la aguja y ahí me acuerdo que me dolió un poco más. O sea, del 1 al 10 le vamos a poner un 7. Porque nada, ya como que me volvió a pinchar de nuevo donde ya me había pinchado antes y me acuerdo que me había caído una gotita de sangre también. En cuanto a los cuidados y al proceso de curación, la verdad que no fue un piercing complicado, fue bastante sencillo. No era algo que me esté doliendo constantemente como sí me pasó con otros piercings en su proceso de curación. Solamente me dolía si yo me quería mover el arito o por ejemplo sacármelo, no podía porque me dolía un montón. También me dolía si yo hacía tipo así con los labios o si me mordía sin querer el labio, pero estando el piercing quieto ahí, no me dolía para nada. Y el único cuidado que me mandaron a hacerme era que me tenía que desinfectar el arito con un algodón con agua oxigenada o Pervinox. Solamente me pasaba el algodón alrededor del piercing y ya estaba. Con eso ya en 2 semanas se me había curado. Bueno, el segundo piercing que tuve fue el Smile. Si encuentro una foto de cómo me quedaba puesto, se las voy a dejar por acá. Me lo hice al toque de haberme hecho el Labret porque sentía que era un piercing que combinaba mucho y que quedaba muy bien en conjunto con el del labio. Así que nada, lo había visto, me había encantado, se lo mostré a mi mamá y me dejó hacérmelo porque a ella también le había re gustado. Me acuerdo que a ese piercing yo le tenía muchísimo más miedo que al del labio y por eso decidí ir sola a hacérmelo y fui al mismo lugar en el que me habían hecho el piercing del labio, a pesar de que me lo hayan hecho mal. Usted no aprende, ¿verdad? Pero bueno, era el único lugar donde me lo hacían igual aunque sea menor de edad. Así que nada, fui y antes de entrar me acuerdo que me había comido un helado y me lo pasaba así por la zona donde me iban a pinchar porque según yo eso me iba a hacer que se me adormezca y que me duela menos. Bien pensado, Woody. Bueno, cuando entré para hacérmelo me llevaron al mismo lugar en el que me habían hecho el piercing del labio y me sentaron en la misma silla. Yo automáticamente cerré los ojos porque no quería ver cómo preparaba la aguja, los aros y todo eso. Me daba mucha impresión. Así que nada, cerré los ojos y cuando el chico me avisó que me estaba por pasar la aguja, yo cerré los ojos, agarré fuerte, no me acuerdo de dónde, pero agarré fuerte algo y el chico me pasó la aguja y me dijo, listo, ya está. Y yo me quedé tipo, ¿ya está? ¿Eso fue todo? Porque no me había dolido nada, realmente no me dolió nada. O sea, fue una incomodidad, una molestia, hacía penitas, pero nada. A ese piercing del 1 al 10 le voy a poner un 1 porque realmente no me dolió nada. En cuanto a los cuidados, me acuerdo que esa vez que me hicieron el piercing, me pusieron un arito súper chiquitito que solamente, ni siquiera se me veía acá en los dientes, tipo, era como una barrita nada más.
porque me habían dicho que hasta que no se cure no me podían poner el aro más grande porque iba a hacer mucho peso y corría el riesgo de que se me corte el frenillo. Así que me pusieron un arito súper chiquitito y una vez que ya se haya curado me iban a poner el arito más grande para que se vea y se note lo que es el piercing. Pero nada, el cuidado que me habían mandado a hacerme era hacerme buches con agua y sal y nada más. Creo que a la semana y media ya me pude poner el arito grande y listo. Fue el piercing más fácil del mundo. Bueno, ahora les voy a contar mi experiencia con el piercing que más me viven preguntando si me dolió, si no me dolió, que cuente mi experiencia y demás, que es el piercing de la lengua, que todavía lo sigo teniendo. La verdad que este no es un piercing que yo haya querido tener desde siempre o que siempre me haya gustado, la verdad que nunca me llamó la atención ni nada, pero una noche estaba aburrida en mi casa y me habían dado ganas de hacerme algo nuevo, ya sea teñirme el pelo, cortarme el pelo, hacerme un piercing, un tatuaje, básicamente me quería hacer algo nuevo en mi cuerpo. Y de la nada se me ocurrió, che, ¿y si me hago el piercing de la lengua? Entonces empecé a buscar en internet fotos del piercing de la lengua. Y me acuerdo que cuando vi esas fotos entré en pánico, me había dado muchísimo miedo de hacérmelo. Me acuerdo que me había aparecido una foto de una lengua así en primer plano con el aro atravesándole la lengua. Y yo dije, ay no, una aguja me tiene que atravesar la lengua y tipo... ¡Tengo miedo! En ese momento que me había dado tanto miedo, medio que me arrepentí de hacérmelo, pero la verdad es que ya me había gustado muchísimo el piercing, como que me había encaprichado y ya me lo quería hacer sí o sí. Así que nada, pasaron unos días y decidí ir a hacérmelo, pero antes dije, yo me estoy animando a hacerme un piercing que le tengo tanto miedo como el piercing de la lengua. Y había otro piercing que yo siempre me quise hacer toda la vida, siempre me gustó un montón, pero no me animaba a hacérmelo, que es el piercing de la panza. Yo amo ese piercing, es mi piercing favorito y no me lo quiero sacar nunca. Entonces dije, ya fue, si me estoy animando a hacerme el de la lengua, me voy a animar a hacerme también el de la panza. Voy a hacérmelo los dos el mismo día. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Bueno, entonces junté la plata para hacerme los piercings y un día de la nada llamé por teléfono a mi amiga y le dije, ¿me acompañás a hacérmelos? Y bueno, nada, ella me acompañó, fuimos hasta el lugar. Yo todavía era menor de edad, pero tenía la autorización de mi mamá para hacérmelos. El tema es que cuando llegamos al local, el hombre me dijo que no me podía hacer ningún piercing porque yo era menor de edad y que tenía que ir mi mamá personalmente a firmar la autorización. Entonces yo le dije que mi mamá no podía ir a firmar, pero que yo tenía su autorización, que si quería la llamábamos por teléfono o algo. Me preguntó qué piercings me quería hacer yo y yo le dije que me quería hacer el de la lengua y el de la panza. A lo que él me dice que si quería, él me hacía el de la panza, pero que el de la lengua no me lo podía hacer porque era una zona más complicada y demás. Me acuerdo que ese día en el local ese había mucha fila porque creo que había una promoción con los aritos de la oreja o algo así, no me acuerdo bien. Cuestión que había mucha fila, entonces yo tuve que esperar a que me atiendan. Me acuerdo que cuando se iba adelantando la fila y ya quedaban 4 o 3 personas, el hombre me dijo que me iba a hacer los 2 piercings y que elija cuál hacerme primero. En ese momento yo entré en pánico. Me acuerdo que empecé a hablar con todas las personas que estaban a mi alrededor, a preguntarles si alguna vez hicieron el piercing de la lengua, si les había dolido. Tenía mucho miedo realmente por el de la lengua. Entonces, bueno, cuando llegó mi turno, le dije que me iba a hacer primero el de la panza, obviamente porque al de la lengua le tenía mucho miedo. Como había elegido primero hacerme el de la panza, el hombre me marcó con una lapicera hasta dónde me iba a llegar el piercing. Me preguntó si ahí me gustaba, le dije que sí. La verdad que yo no le estaba prestando mucha atención en ese momento al piercing de la panza. Mi cabeza estaba en el piercing de la lengua y que me iba a doler y el miedo que tenía, básicamente. Entonces, bueno, nada, me hicieron acostar en la silla esa que está tirada para atrás y me agarró la panza con una pinza. En el momento que me estaba por pasar la aguja, yo decidí cerrar los ojos porque me daba impresión verlo. Así que nada, cuando me pasa la aguja, chicos, en ese momento yo vi estrellitas. Me dolió muchísimo realmente. Y cuando me había dolido tanto, yo agarré y le pregunté, ¿ya está? Y me dijo, no. O sea, me había dolido un montón y todavía no estaba por la mitad. Ese fue el piercing que más me dolió. Del 1 al 10 le pongo un 9 porque me dolió un montón. En cuanto a los cuidados y el proceso de curación, fue un poco complicado, pero tampoco tanto. Es decir, el piercing no me dolía constantemente, pero me dolía, por ejemplo, si yo me chocaba con algo o cuando dormía me daba vueltas sin querer y me rozaba. Cualquier cosa que me roce con el piercing me dolía un montón.
y también me dolía en el momento de curármelo, que el cuidado que me habían mandado a hacer era también limpiármelo con Pervinox, desinfectar todo el arito, y eso también era algo bastante doloroso. Bueno, ahora llegó el momento del piercing de la lengua. Me hicieron sentar en una banqueta un poquitito más alta, y lo primero que hizo fue secarme la lengua con una servilleta y marcarme a dónde iba a estar el piercing con una fibra. Después, con una pinza, me sacó la lengua y bueno, ahí ya me tenía que pasar la aguja. Pero antes de que me pase la aguja, yo estaba a cada rato diciéndole, no, para, por favor, para. Hasta que por fin me animé y me pasó la aguja. Y nada, chicos, al final no me terminó doliendo prácticamente nada. O sea, es mucho más el dolor que vos te imaginás que el que verdaderamente es. Yo había ido muy mentalizada de que me iba a doler mucho. Es como que idealicé mucho el dolor, que en el momento en el que me lo hicieron no me dolió tanto. Del 1 al 10 para mí fue un 5. En cuanto al proceso de curación y los cuidados, para mí fue el piercing más complicado de todos. Fue un proceso que me dolió bastante. No me dolió el pinchazo, pero el proceso de curación es bastante molesto. Principalmente cuando te haces el piercing te ponen un arito más o menos de este tamaño, porque tu lengua se va a hinchar bastante y la vas a tener hinchada mínimo por una semana o puede ser más tiempo dependiendo del cuidado que cada uno le dé. Los cuidados que me aconsejaron hacerme a mí fueron, en cuanto a las comidas, no comer nada sólido, comer en lo posible solamente puré o sopa y frío, nada caliente, comer mucho hielo y helado, esto iba a ayudar a bajar la inflamación. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que les va a doler la lengua durante el proceso de curación. A mí me dolió, obviamente no me dolió todos los días, pero me dolió y duele bastante, por eso es que está el ibuprofeno para calmar los dolores de la lengua. Y que tampoco van a poder hablar los primeros días porque no se les va a entender nada. Yo me acuerdo que cuando me lo hice mi mamá se reía de mí porque cuando trataba de hablarle no se me entendía nada. Yo hablaba todo porque obviamente al tener la lengua así de hinchada, cuando hablas no se te entiende nada. Pero nada, siguiendo todos estos consejos bien y haciéndome bien todos los cuidados, más o menos en 2 semanas y media ya se me había curado el arito. Esto igual obviamente depende de cada uno, hay personas que se les cura más rápido, hay personas que se les cura más lento. Te das cuenta cuando se te cura porque obviamente tenés un piercing así de grande y cuando la cuando la inflamación de tu lengua baja, te queda la lengua más chiquita y el arito te queda gigante y bueno, en ese momento ya te podés cambiar el arito y ya lo tenés curado. Bueno chicos, esta fue mi corta experiencia con los pocos piercings que tuve, que como les dije no fueron tantos, pero quería hacer este video porque es algo que me preguntan muchísimo y mi gato está ahí a punto de tirar algo. A ver, vení. Vení a saludar a la gente. Espero que les haya gustado. Si es que les gustó, por favor dejen un me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse de nada. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. Chao.